Ahora les voy a mostrar la parte de los osciloscopios, ¿listo? Entonces, este osciloscopio es de 4 canales. Este es, a ver si ustedes alcanzan a verla. ¿Sí están viendo la pantalla del osciloscopio ahí? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, esta es la pantalla directamente de lo que es el osciloscopio. Entonces, más detalladamente se las voy a explicar acá. Entonces, fíjense que esta es la cuadrícula en donde se van a graficar las señales. Entonces, ¿qué es lo que nos va a salir? Nos va a salir las formas de onda ubicadas acá en esta cuadrícula. Y esa cuadrícula, como les comentaba, pues tiene la división por tiempos. Entonces fíjense que aquí abajito les dice división por tiempo es de 200 milivoltios. O sea, la medida de un cuadrito vertical es de 200 milivoltios. Mientras, ejemplo, canal 1. Entonces, para la señal que está entrando del canal 1. Fíjense en la conexión, bueno, ahí nos muestra la interconexión. Acá yo tengo conectado un cable que va al canal, que va hacia el canal 1 y acá va la otra sonda que va hacia el canal 2. Son 2 canales. Entonces yo puedo, por ejemplo, solamente dejar una señal o las 2 señales para visualizar, ¿no? Entonces ahí, exactamente este es el mismo esquema del multímetro, del osciloscopio. Entonces, si se selecciona un canal, solamente es darle doble clic y ya ahí directamente desaparece nuestras señales, ¿vale? ¿Qué otras funciones tenemos? Entonces, aquí dice vertical y por aquí debe decir horizontal, esta de acá. Entonces, con esta vertical, ¿qué es lo que hacemos? Con la vertical nosotros variamos lo que son los voltios por división, o sea, la escala que ustedes observan acá. Vamos a mover esa perilla. Entonces, fíjense que si la muevo en este sentido, ¿qué pasa con la señal? Como que la vemos más pequeñita, más pequeñita. Entonces, eso es porque estamos modificando la escala por división. Entonces, aquí sí la puedo aumentar un poco más o ver la señal un poco más grande. Ejemplo, quiero ver la señal amarilla, pero se me sale de la pantalla del display. Entonces, este cuadro que ven acá o esta zona tiene una perilla que se llama posición cursor 1. Entonces, esa posición nos permite desplazar o bajar nuestra señal directamente a nuestra pantalla. ¿Qué está pasando ahí? Digamos, la señal es muy grande para visualizarla a nivel de toda la pantalla. Entonces, pues tenemos que arreglar o bajar, modificar los voltios por división. Hay algo bien importante, es que cuando uno maneja este tipo de equipos, antes de realizar una medición, nosotros tenemos que llevar un proceso que se llama la calibración. Entonces, ¿qué es la calibración? Asegurarse que la escala de los voltios por división pues sea adecuada para visualizar acá en la pantalla y lo mismo la escala del tiempo por división. Entonces aquí vimos la escala vertical y ahora veamos la escala horizontal. Entonces la escala horizontal lo que vamos a ver es que vamos a modificar este tiempo. O sea, aquí nos dice que son 500 microsegundos. Si nosotros la movemos, entonces ya podemos modificar ese tiempo un poquito más. Entonces fíjense qué pasa con la señal. La señal empieza a agrandarse o, digámoslo así, a estirarse. Pero eso no significa que las características físicas, características propias como la frecuencia de la señal, pues se modifiquen, no. Sencillamente estamos haciendo, hagan de cuenta como una especie de zoom a la señal y estamos viendo qué está pasando a nivel de la señal. De pronto ustedes quieren observar un transitorio de la señal. Entonces, con esta perilla que dice posición, pues yo me puedo desplazar la señal por toda la graf, por toda la pantalla. Pero digamos, ejemplo, yo quiero graficar un transitorio o ver un transitorio. Entonces, normalmente un transitorio lo vemos en un tiempo muy, muy pequeñito. Entonces nos toca aumentar bastante la escala de tiempo. Ejemplo, bueno, yo la sigo desplazando para la izquierda y acá sigo moviendo como la perilla a ver si logro ver el transitorio de la señal. Entonces ahí, bueno, ahí sigo como aumentando la escala, pero no todavía no logro ver el transitorio. Bueno, ahí fue, no, creo que ahí no se puede ver como tal. Entonces nos devolvemos nuevamente. Voy a desplazarla un poco a la izquierda y a ver si logramos ver algún transitorio. Bueno, no, acá no nos deja ver el transitorio. Entonces, el transitorio es digámoslo así, ese cambio que hay
de la región que está aquí, de un voltaje alto, ejemplo, a un voltaje en bajo. Les voy a mostrar el transitorio ahorita, pero con la otra forma de onda que aparecía acá. Entonces, ejemplo, la otra forma de onda era la de un capacitor. Entonces, fíjense que esa forma, terminamos acá la posición. Quitamos este canal. Y desplazamos. Esta, por ejemplo, era la forma de onda, ahí se está midiendo la carga y la descarga de un capacitor. Entonces, esta curvita que ustedes ven acá, pues vendría a ser casi como un transitorio. Sí, pero entonces como no la estamos, ahí creo que está pausado el circuito, entonces no, pues no la estamos viendo pues completamente bien. O sea, esta es la forma de onda. Por ejemplo, hay otro transitorio acá. Bueno, esa de acá. Ahí, esta es la forma de onda completa y aquí vendría a ser, bueno, esta parte es lo que conocemos como el transitorio o lo que les decía yo que estamos en un valor inicial y llegamos a un valor final. Y ese valor final, ejemplo, en ese capacitor se carga un valor final, a un valor en estado estable. Es decir, ya no cambiaría, sino que hasta que algo provoque que el capacitor se descargue. ¿Listo? Bueno, entonces, estos son los voltios por división. Como les comentaba, para cada canal hay una perilla para modificar los voltios por división. Entonces aquí yo puedo llegar hasta alcanzar a medir hasta 4 señales diferentes. 4 señales. Y con este entonces podemos cambiar la escala en el tiempo horizontal. Por ejemplo, 500 micros, 2 milis. Si lo hacemos más grande, la señal empieza como a estrecharse más, como a estar más junta. Y si ustedes lo decrementan, o sea, lo hacen más pequeñito, entonces se estira, o sea, alcanza a ver la señal un poquito más estirada. ¿Listo? Bueno, otras funciones. Entonces, otras funciones que tiene el osciloscopio a nivel de los canales. Entonces, a nivel de los canales hay algo que se llama el acoplamiento. Entonces, ¿el acoplamiento qué es? El acoplamiento es decirle al osciloscopio que estamos midiendo una señal de tipo continua o de tipo AC. ¿Listo? Entonces, uno le como que configura el osciloscopio dependiendo del tipo de señal que tengamos. Acá tenemos otras funciones, por ejemplo, si ustedes quieren medir la señal invertida, es decir, si van a invertir la señal, entonces fíjense que ahí les invirtió la forma de onda de la señal. Pero al invertir la señal, pues se nos desplaza un poco hacia arriba. Y tenemos esta de voltios por división. Pues básicamente es como el ancho o la finura de las muestras que toma el osciloscopio, como esta línea, pero pues casi no cambia. También tenemos, bueno, para cada canal pues tenemos un menú como observan ahí. También tenemos algo que se llama medidas. Entonces, ¿qué son las medidas? Las medidas básicamente son otra medida que yo le puedo realizar a la señal. Entonces, ejemplo, que la fuente sea el canal 1, lo selecciono con este botoncito y acá me preguntan por el tipo de medida. ¿Qué medidas podemos realizar? Entonces, medidas como la frecuencia de la señal, es decir, una medida de tiempo, el cálculo del periodo de la señal. Profe, qué pena. Sí, señor. ¿Podría su merced bajar el osciloscopio un poquito y mostrar dónde le dio en medias? Es que no se ve. Ahí, qué pena. ¿Sí lo ven ahí? Eso, Acá. eso. Y le podría dar su merced en dónde fue que le dio en Entonces, medida. donde dice Measure, ¿listo? Aquí arribita, Measure. Este botoncito. Ahí. ¿Listo? Ese botoncito. Entonces, ese Measure es lo que les comentaba. Diferentes medidas. Entonces, les voy a explicar cada medida. Entonces, estamos viendo las de frecuencia y las de periodo. Entonces, el osciloscopio nos va a hacer un cálculo de la frecuencia y el periodo de esa señal. Nos va a hacer el cálculo de otra medida que se llama el valor promedio. No sé si ustedes ya vieron eso en la parte de circuitos o bueno, en la parte práctica que es un valor promedio. Es como si ustedes midieran el voltaje de esta señal, pero hace un voltaje promedio de todas las muestras, ¿sí?
Aproximadamente pues tenemos que los mismos voltajes, tanto, llamémoslo así, en la parte negativa como en la parte positiva. Entonces muy posiblemente, ejemplo, de la señal que ustedes ven acá en amarillo, vamos a tener un promedio, si ustedes lo hacen teórico, les va a dar casi de cero. Pero pues el osciloscopio les va a marcar un valor promedio cercano a cero. Entonces casi en el orden de los milivoltios, un voltaje muy pequeñito. Otro tipo de medidas. El voltaje pico a pico. Entonces el voltaje pico a pico vendría a ser la medida desde este punto hasta el otro pico de la señal. Pues es decir, es como si ustedes midieran desde aquí justamente hasta acá, hasta el otro pico de la señal. Ahí vamos a tener dos, digamos así, dos tipos de voltaje a nivel de amplitud. Entonces el voltaje pico a pico, que mide desde, llamémoslo así, desde un máximo de la señal positivo hasta un mínimo de la señal, de la misma señal. Y ese es el voltaje pico a pico, ¿sí? Mientras que el voltaje pico solamente desde el origen hasta el pico puede ser pico máximo de la señal o desde el origen al pico a un mínimo como tal. ¿Listo? Tenemos una medida que se llama SIG RMS. Pues ese está más relacionado, como les comentaba, esa es otra medida, el valor RMS. Eso es como si ustedes midieran ahora con el multímetro un voltaje de tipo RMS AC y ahí también les va a dar un valor. Yo les voy a colocar un ejemplo. La red monofásica. Si ustedes toman su multímetro, si tienen multímetro, y la colocan, lo miden ahí en el enchufe, en la red, entonces, y la colocan, digamos, voltaje promedio. Entonces, voltaje promedio les debe dar casi cero, o sea, de una forma, una onda sinusoidal. Y si le colocan en alterna, les va a dar pues lo que nos dice aquí a nivel del estándar, que son los 120 voltios AC, ¿cierto? O 127 voltios AC, bueno, puede variar esa medida. Acá también puede ser un voltaje mínimo o tipo voltaje mínimo y acá un voltaje máximo. Este tiempo, rise time, ¿qué es este tiempo? Es el tiempo que demora la señal desde este valorcito, desde este valor, perdón, hasta este valor, digámoslo así, en llegar a este valor. Ese es el mismo tiempo como el transitorio, pero eso es bien pequeñito. Fíjense por qué no lo pudimos ver, porque es que está casi en el orden de los picosegundos, 82.7 picosegundos. Entonces, si digámoslo así, si el elemento no tiene la suficiente resolución, pues es difícil ver tiempos de 8.7 picosegundos. Y aquí creo que solamente estábamos llegando casi al orden de nanosegundos, micros. Fíjense hasta dónde llega. O sea, 2.5 nanos y no llega hasta más. Entonces, debió ser por eso que no alcanzamos como a detectar bien el transitorio de la señal. También otro tiempo, fall time. Entonces, el fall time es el tiempo de bajada. O sea, desde que cambia desde este valor hasta este valor. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que es 0, pero pues tiene que ser un valor próximo, no exactamente 0, sino un valor muy pequeño, como el que vimos ahorita, casi en el orden de los picovoltios. Post width, este si no estoy mal es el ancho, no estoy seguro si es el ancho de este pulso. Post width, les dice que es de 1.04 milisegundos. Hay otra manera de verificar eso y ahorita la vemos más adelante. Neck width, ese es como el ancho de esta partecita si no estoy mal. O sea, desde esta región hasta esta región. Y ningún otro tipo de medida. Entonces ahí ya ustedes vuelven a repetir todas las medidas. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Yo quiero trabajar, bueno, me vuelvo acá, con el curso, el canal 1, medidas. Y aquí pues yo puedo seleccionar todas las medidas a visualizar. Entonces, ¿cuáles quiero ver? Entonces, por ejemplo, yo quiero ver, entonces ya tenemos la frecuencia. Listo. Yo quiero ver en este, perdón, acá Measure. Nos devolvemos en Measure o en el canal y acá colocamos otra medida. Ahora yo quiero ver, por ejemplo, el periodo de la señal. Entonces acá en Type le dan clic y ahí ya como que queda seleccionado. Y se devuelven acá. Entonces ahí les queda periodo.
También queremos ver, ejemplo, otra medida. El promedio o la señal promedio de la señal. Nos devolvemos acá. Queremos ver, por ejemplo, frecuencia, periodo, promedio. Dejemos voltaje pico a pico. Y otra vez, no sé, measure, acá. Frecuencia, periodo, promedio, voltaje pico a pico. Bueno, el voltaje máximo. Y listo. Entonces, ahí directamente nos queda configurar el osciloscopio con las medidas que nos van a aparecer en pantalla. O sea, aquí nos deben aparecer las mediciones o las medidas. ¿Listo? Otras funciones del osciloscopio, pero pues ya menos importantes. ¿Alguien va a decir algo por ahí? Profe, ¿qué significa la de frecuencia, perdón? ¿Cuál? ¿Esta de acá? Frecuencia. Solo la de frecuencia. ¿Esta? Sí, señor. Esa es la frecuencia de la señal de entrada que viene por el canal 1, por la amarillita. La frecuencia de la señal. ¿Listo? Este es el periodo. Entonces, pues si ya tienen la frecuencia, pues directamente puede calcular el periodo. Esto se puede hacer de otra manera, lo podemos verificar de manera manual en el osciloscopio, pero esto es como si lo hiciera automáticamente. ¿Listo? Esas son en cuanto a las mediciones, pero en la parte del laboratorio ustedes se van a dar cuenta que hay otras mediciones. Aquí están, o sea, hay unas pocas, pero hay otras medidas que se pueden hacer a nivel de laboratorio. ¿Listo? Bueno. Ya vimos la parte de lo que son funciones, posiciones. Bueno, acá entonces, dependiendo de esos canales, la posición horizontal. Hay algo que se llama trigger, no sé si lo ven acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el trigger? Básicamente es como una función del osciloscopio que nos permite mantener la imagen fija de la señal. Voy a cerrar el osciloscopio y voy a empezar a correr el circuito. Vamos a ver la forma de onda de la señal. Fíjense que ahí ¿qué están viendo ustedes? Están viendo dos formas de onda. Entonces, la forma de onda de la salida de ese circuito, que es una señal de tipo cuadrada, y una forma de onda de una carga y una descarga del capacitor. ¿Listo? Entonces voy a disminuir el tiempo por división. Entonces, fíjense ahí como el efecto. Y bueno, para la de voltios, para la del segundo canal, voy a modificarla un poquito. Bueno, podríamos dejarla ahí en 500 milivoltios y bajarla. Fíjense que algo está pasando ahí. Hay un momento en que como que la señal amarilla, hay un momento como que tiende a subirse directamente o se desplaza arriba en la pantalla. Entonces, cuando sucede eso, pues decimos que la señal tiene, hagan de cuenta, tiene como un nivel de, ¿cómo se llama? Un nivel de offset o un nivel de voltaje que hace que la señal como que tienda a subirse, o sea, se monte en otro nivel. Es decir, el offset de esta señal debería ser aproximadamente pues de 0 voltios. Yo lo puedo modificar acá con la parte de la posición, es decir, como moviendo acá el cursor. Dejándolo ahí, bueno, dejémoslo ahí donde está. ¿Listo? Bueno, ahí nos está diciendo cuál es la división por tiempo del canal 1, 100 milivoltios, la del canal 2, 500 milivoltios, y ya. Ya directamente, ¿qué pasa? El osciloscopio nos está haciendo la medición de estas medidas que les había mostrado. Entonces, frecuencia de la señal de entrada 638 Hz, periodo 1.57 milihertz, promedio de esa señal 331 milivoltios, pico a pico 500 milivoltios y máximo 500 milivoltios. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es el trigger? Lo que les estaba comentando. El trigger básicamente es forzar a que el osciloscopio nos mantenga como de manera fija la pantalla.
o la imagen fija en la pantalla, y es como una manera de sincronizar, es decir, tratar de sincronizar el elemento de medida con la señal o la forma de onda. Entonces, si nosotros lo hacemos de esa manera, fíjense qué es lo que está pasando. Es como si la señal se quedara de manera estática, ¿sí? Entonces, si se quedara ahí de manera estática, pues sencillamente ahí sigue obteniendo muestras y está graficando la señal. No se está moviendo de manera errática como lo vimos antes. Entonces, sí, bueno, nuevamente le quito el trigger o el disparo. Entonces, fíjense en el movimiento que hace la forma de onda, como que se mueve por toda la pantalla, se mueve, se mueve. El trigger lo que nos permite es que se quede ahí quietico o calibramos tanto el osciloscopio como la pantalla. Yo de todas maneras me puedo seguir moviendo a nivel de la señal. Entonces, fíjense que ahí sigue tomando o debería seguir tomando más medidas. Ahí, bueno, ahí estoy avanzando, pero ahí está tomando más medidas. Esta función es diferente a algo que se llama pausa o creo que es run stop. Run stop es que ustedes hacen como una pausa, es decir, ya no toma más muestras y nos queda como congelada la imagen de las gráficas a nivel del osciloscopio. Entonces, por ejemplo, nos quedó congelado aquí, pero aquí es como si ya no estuviera tomando más muestras de la gráfica o de la señal. Si le damos acá otra vez en root stop, entonces otra vez pues nos vuelve a mostrar la gráfica. ¿Listo? Es bien importante cuando vayan ustedes a medir o miramos en el osciloscopio, entonces calibrar qué es. Acá arreglar los voltios por división digámoslo así, de la escala, el tiempo por división y en lo posible dejar este trigger o este disparo activado. ¿Listo? Hay otras funciones. Esta que ven acá se llama mat menú. ¿Qué es mat menú? Entonces el osciloscopio nos permite hacer operaciones matemáticas entre las señales o las formas de onda. Podemos hacer la suma de dos señales. Entonces el resultado es esa imagen roja que ustedes ven ahí. Está sumando las dos señales, fíjense. Están sumando esas dos. La resta de las señales. Voy a quitar esta como para que lo vean. La resta de esas dos señales. Del canal 1 menos el canal 2. Pero yo también podría hacer canal 2 menos canal 1. Entonces ahí obtendríamos otra forma de onda particular, fíjense. Podemos hacer operaciones con señales. Y una importante, bueno, aquí sí no sé si, creo que no se deja aumentar. Se llama el análisis en el espectro de frecuencia. Es algo que se maneja para la parte, como les digo yo, de visualizar esas señales, pero ya no graficadas en el tiempo, sino en algo que se llama el dominio de la frecuencia. Yo no sé si ustedes habrán escuchado algo que se llama los armónicos de una señal o el armónico. ¿Qué es el armónico? Básicamente es visualizar la señal, pero en el dominio frecuencial. Entonces fíjense que acá este eje ya no dice tiempo, están en una medición de frecuencia. Entonces es como si ustedes estuvieran aquí dibujando frecuencia y acá en el eje vertical amplitud o voltaje o una medida que se llama ganancia, no es voltaje sino ganancia en decibeles, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa señal? A diferentes frecuencias, digámoslo así, la señal tiene un comportamiento en particular y a veces es más fácil analizar una señal en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces se acostumbra a manejar esto que se llama, es una herramienta matemática, eso ustedes, si están ya viendo la parte de su variable compleja, o bueno, si están viendo ya la parte de señales, se llama la transformada rápida de Fourier. La transformada rápida de Fourier nos permite obtener este tipo de espectros para sacar más información con respecto a las señales. ¿Listo? Entonces no solamente se trabaja en el dominio del tiempo, sino el dominio frecuencial es muy importante para, ejemplo, el análisis de señales de audio o otro tipo de señales. Es muy importante. Entonces, esa es la función matemática. A veces
se utiliza, pues realmente es poco, solamente como para hacer operaciones o verificar operaciones a nivel de señales de tipo continuo, o de señales continuas. ¿Listo? La otra función que tenemos son los cursores. Entonces, ¿qué son los cursores? Básicamente los cursores ya nos permiten medir manualmente, aquí realizar mediciones manuales en la pantalla. Es más fácil para manejar los cursores detener o dejar congelada la imagen. En este ejemplo la voy a dejar congelada justamente, no, justamente ahí, ¿sí? Y se van ustedes a esta parte que dice cursores. ¿Listo? Entonces, los cursores, ¿qué nos permiten hacer? Nos permiten, por ejemplo, si ustedes quieren verificar cuánto mide este ancho de este pulso y este ancho de este pulso, más o menos cuál será el tiempo. O, por ejemplo, determinar manualmente el periodo de esa señal. Tipos de cursores. Entonces, tenemos dos tipos. Los que son los cursores en el tiempo, que son dos líneas verticales que van a aparecer acá. Y otro cursor son los cursores de voltaje, que son dos líneas horizontales que van a aparecer acá. Entonces vamos a seleccionar los de tiempo, o sea, los que les dije, los verticales. Y vamos a tener dos cursores. Este que dice acá cursor 1 y que lo vamos a manejar con esta perilla. Fíjense que ahí apareció como una línea punteada en la gráfica. Entonces, por ejemplo, digo, voy a medir el periodo de la señal en el tiempo. Esa medida me la da ya en lo que dice delta. Va a ser una diferencia de dos tiempos. Por ejemplo, yo me voy a parar justamente donde comienza la señal. Ejemplo, ahí. Y ahora voy a sacar el otro cursor o a seleccionar el otro cursor. Entonces le dan clic ahí y con esta otra perilla dice cursor 2. Y buscan el otro cursor que viene de la parte de derecha a izquierda. Y el cursor 1 viene de izquierda a derecha. Entonces, el periodo de la señal, ¿dónde estaría? Entonces, digámoslo así, la señal arranca desde este punto, aquí hay un cambio de señal y aquí nuevamente vuelve a ser la misma señal. Entonces, ejemplo, me voy a mover justamente hasta donde nuevamente arrancaría la señal. Bueno, ahí pegadito porque no me está dejando. Bueno, ahí. Fíjense que se posicionó ahí. Entonces, si ustedes miran en el cursor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo esta gráfica? Está haciendo una resta. Entonces está haciendo una resta de la siguiente manera. Aquí hay un tiempo, imagínense ustedes que es un tiempo final. Y ese tiempo final está en 0 segundos. Y a ese tiempo final le resta un tiempo inicial, que es donde está el cursor 1. Y ese tiempo inicial era de menos 1.55 milisegundos. Ese menos, eso nos indica la posición. No es que sea la magnitud, ¿no? Recuerden que esa medida no puede ser negativa. Entonces, realiza la resta de cursor 2 menos cursor 1. Y eso nos da una diferencia, un delta de 1.55 milisegundos. ¿Qué es esto? Ese es el periodo de la señal. Ya directamente tiene la funcionalidad de calcular la frecuencia dado este periodo. Entonces, 1 sobre 1.55 milisegundos, 643 Hz. ¿Qué era esto? Era la medida que nos estaba mostrando el osciloscopio ahorita cuando le dimos la función de measure. Entonces el osciloscopio nos permite calcular exactamente esas medidas manualmente. Hay ocasiones o hay señales, mejor dicho, que no todas las veces el osciloscopio con este botón de measure nos va a dar la medida. ¿Por qué? Por la propia resolución del osciloscopio. Entonces, estos osciloscopios, ejemplo, si la frecuencia de la señal que estemos trabajando, ejemplo, es menor a 2 Hz, esta función de acá no nos va a servir para determinar la frecuencia automáticamente, sino nos tocaría hacerla manualmente con los cursores. ¿Listo? Veamos el otro ejemplo. El otro es con los cursores, pero de voltaje. Entonces, los cursores de voltaje son horizontales. ¿Listo? Entonces, vamos a medir el voltaje que hay de aquí a acá para verificar la medición de measure. Entonces, tenemos dos cursores de voltaje. Entonces, vamos con el cursor 1
y nos movemos con la perilla hacia arriba. Entonces fíjense que apareció la línea. Me ubico ahí. Listo. Y ahora el cursor 2, este de acá. Y bueno, justamente me ubico, bueno, aproximadamente ahí, es que no se deja ubicar exactamente. Bueno, digámoslo ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa al realizar la medida, ejemplo, de un voltaje pico a pico? No, un voltaje positivo a un voltaje negativo. Vuelve a hacer el mismo ejercicio. Entonces, se ubica el cursor 2 o hace la resta de lo que es el curso de la medida que hay en el cursor 2 menos lo que hay en el cursor 1. Este valor que dice menos 200 FB es como si fuera casi 0 voltios, casi cero. Entonces, pues al hacer la resta, ¿qué nos da? Una medida de 498 milivoltios, el delta. Y ese delta, recuerden, si lo comparamos acá con el Mesure, cuando hacíamos la medición de voltaje pico a pico, que ustedes vieron, pues nos decía que era casi 500 milivoltios. ¿Listo? Entonces, pues ahí ustedes también pueden utilizar la funcionabilidad o la función de los cursores, tanto verticales como horizontales. Por ejemplo, para la práctica, ahorita que la que vamos, les voy a explicar, ahí nos toca hacer uso de los cursores. Pero eso sí nos toca es mirarlo más en ORCAD que en Multisim, para determinar unos tiempos, ¿cómo es que se llama? No creo que son unos tiempos de recuperación en inversa de los diodos. ¿Listo? Más funciones. Bueno, acá le voy a quitar los cursores. Ahí dejo la misma señal. Ya. Otras funcionalidades, como les decía, es directamente hacer adquisición de lo que es pues el oscilograma o la imagen que nosotros tenemos en el osciloscopio. Entonces, hay esta función que dice save recal. Entonces, ese save recal, si no estoy mal, bueno, en el aparato lo que hacen es ustedes, si recuerdan en el gráfico de la diapositiva, aquí hay un conector USB. Entonces lo que va a hacer ese dispositivo es almacenar o guardar un pantallazo acá de esta imagen. Normalmente pues se acostumbra a realizar. Aquí les dice cuál es la fuente de esa señal. No, ese creo que es como un modo de configuración. Vamos a decirle que por ejemplo la 1 y le vamos a decir que es safe. Entonces directamente cuando ustedes coloquen, digamos así, una USB, allá les va a guardar una imagen en formato JPG. Y esa imagen en formato JPG es como una fotocaptura del oscilograma. ¿Listo? No, creo que no me mostró. No, no me mostró no me mostró ahí la función de. O sea, ahorita nos tendría que salir como una especie de PDF con la imagen acá pues la forma de onda. Bueno, no estoy seguro si es acá. Esperen, reviso. Canal 1. Por ejemplo, ahí algo pasó, se nos desconfiguró el osciloscopio o no está haciendo la medición. A ver. Ah, no, sí, ahí está la forma de onda, pero se nos desconfiguró. Ahí está. Se nos subió. A veces, cuando pasa ese tipo de cosas, entonces podemos utilizar una función o una opción acá en el osciloscopio que se llama el autoset. Entonces el autoset es como que nuevamente hace un reseteo de lo que está aquí mostrando en pantalla. Le vamos a dar autoset. Entonces hace como un reseteo y la idea es que nuevamente nos vuelva a mostrar las formas de onda a nivel de la gráfica. Entonces fíjense que ahí aparecieron otra de las formas de onda, pero como pequeñitas. Entonces ya la idea es otra vez calibrar esto, es decir, disminuir ¿qué? Esos voltios por división.
digamos acá, aumentar el tiempo y por ejemplo pues subir esta de acá y disminuir el tiempo por división para como visualizar mejor la gráfica. Bueno, ejemplo, dejémosla así. Quiero hacer esta de adquisición, adquir. Vamos a ver si nos muestra. Acá nos está diciendo que si una muestra o un promedio. Y acá nos está diciendo que si un promedio de 4, 16 muestras, 64, 128. Vamos a darle, a ver, 64. No. Esto es como a nivel del número de muestras que debe tomar la herramienta, pero no, esta no es la función de tomar foto. Hay otra parte que dice displays. Entonces, esa parte que dice displays es cómo visualiza esta gráfica en el osciloscopio. Entonces, si la hace en forma de vectores o la hace en forma de puntos. Esta es la forma de puntos, lo que ustedes ven ahí. Entonces, no hace la gráfica completa, sino como a trozos. Digamos para la cuadrada, pero en el canal 1. Y la de vectores sí nos dibuja la gráfica completa. Entonces, ahí la idea es manejar esta que dice vectores. Siempre manejar esa que dice vectores. Es esta función. Entonces, si van ustedes a visualizar una gráfica o a tomar una gráfica de ese oscilograma, en el caso pues de este osciloscopio virtual es esta función que dice print. Entonces ahí les dice que si en formato pues puede ser Adobe PDF y bueno, le vamos a dar a aceptar. Entonces ahí la idea es que a ustedes les abra un documento o les muestre un documento visualizando la gráfica. Por ejemplo, les pregunta que si quieren trazar o imprimir esas gráficas en color. Bueno, yo le voy a dar que sí. Yo como no tengo acá impresora, entonces sencillamente me va a mostrar el archivo con ese oscilograma, ¿listo? Entonces, pues ahí directamente está creando un archivo. Ahorita les muestro el archivo. ¿Listo? Bueno, aquí ya creo que me configuró el archivo, el pantallazo, ya les muestro. Voy a salirme del osciloscopio. Aquí ya me mostró la señal. Ya les muestro cómo me lo muestran en PDF. Entonces salgamos de acá, paramos la simulación y salimos de acá. Y les muestro cómo nos queda el oscilograma en PDF. El oscilograma nos queda de esta manera. ¿Sí lo ven? Nos muestra esta gráfica. Bueno, no está marcada así, digámoslo así, no está marcado esto con números, pero sí nos muestra como un pantallazo de lo que es la gráfica como tal, o de lo que hicimos. Pero es una gráfica más como vertical. De todas maneras, pues medio se alcanza a distinguir, digamos así el contraste, pues habría que mejorar eso del contraste, pero pues se alcanza a ver que tomó como hizo el pantallazo o la impresión de la gráfica. Ya sabiendo pues nosotros las medidas que aparecen allá en el osciloscopio, entonces podemos decir que esto mide 200 milivoltios y esto tiene 500 microsegundos. Y hacer también cálculos con ayuda de esta hoja, pues también se podría implementar o trabajar de esa manera. ¿Listo? Bueno, eso es como lo más importante de la parte del osciloscopio. La parte del generador les voy a mostrar rápidamente para hacer la introducción a la guía de laboratorio. Entonces, Profe, para la disculpe, parte de sí, señor. profe, ¿cómo era que iban las conexiones del osciloscopio? O sea, el canal uno va al dispositivo, bueno, al circuito, y la tierra, ¿cómo era que iba? Perdón, la tierra la que...
La Tierra ya lo les muestro acá. Entonces me devuelvo acá a la simulación. Vamos a centrarnos, bueno, en el esquemático para que lo vean. Acá está. Este es el esquemático, ¿listo? Ustedes miren las tierras, o miren las tierras del osciloscopio como está. Esta partecita que ven acá, ¿ya están viendo la simulación? Sí. Esta partecita que ven acá es el circuito. ¿Listo? ¿Qué pasa con el circuito? Miren las tierras. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice GND, pues tiene una tierra. Acá tiene, por ejemplo, este condensador va a una tierra. Y este no, fíjense este nodo que está acá. O bueno, este cable. A ver si lo aumento más si ustedes lo pueden ver mejor. Ejemplo. ¿Qué estábamos viendo en el canal 1 del osciloscopio? Estábamos viendo la señal cuadradita amarilla. Esa es la que sale de este pin que dice auto. Entonces, para hacer la medición de la sonda, fíjense que la sonda pues tiene dos cables, ¿sí? Pero pues, en la parte real ese cable que toma la medida del osciloscopio es, imagínense ustedes, es como un gancho, una sonda. Entonces, directamente irá conectado a este punto. Entonces, ejemplo, ahí yo tengo ese punto que es la salida, una resistencia, pero esa va a tierra, es con una resistencia de carga. Este otro punto que dice menos, fíjense a dónde está yendo, a una tierra. Pero en ese caso, esta tierra es la misma tierra de aquí y es la misma tierra de acá y la misma de acá. Va compartida. Yo podría haber hecho esto. La siguiente conexión. Esta conexión. Y es lo mismo. Estoy haciendo la interconexión a tierra. Ah, bueno, estamos hablando con este osciloscopio. ¿O cuál era? Sí, con este. Entonces, hacer esta interconexión. Esta dice, en este osciloscopio dice G, ¿listo? Entonces ese G iría conectado acá. Y acá, fíjense que dice 1. Este 1 es el de la señal que vamos a mirar. Es que hay dos osciloscopios. Nosotros también podemos trabajar con este osciloscopio. Miren el osciloscopio que nos aparece acá. Es exactamente el mismo, pero es que tiene menos funciones. Entonces ahí tenemos una naranjadita que es la forma de onda del condensador y la cuadradita es la forma de onda cuadrada, bueno, la forma de onda que sale de la salida. Entonces este es otro osciloscopio, pero este es un poco más sencillo. Este es a nivel pues a nivel del simulador. Entonces aquí también ustedes le pueden hacer la variación en la escala del tiempo, es volverlo más grande o estrecharlo. Y acá en los canales, esa es la escala del tiempo para ambos canales. Y acá la división por canales. Entonces aquí tenemos una escala de tiempo de 1 voltio por división para el canal A. Pero pues para el canal A viene la señal que está en rojito. Vamos a aumentarla ahí. Perdón, a disminuirla. Y ahí la vemos como más grandecita de mejor manera. 200 milivoltios, 500 milivoltios. Y la del canal B, que es la anaranjadita, es la escala del tiempo para el condensador. Bueno, entonces ejemplo, ¿qué pasó cuando yo cambié la escala del tiempo a 2 voltios por división? Como que la señal se me bajó de nivel. Entonces, la correcta debería ser dejarla en 1 voltio por división. ¿Listo? Este es el otro osciloscopio, es un osciloscopio sencillito que también podemos manejar. Y acá también, si no estoy mal, creo que podemos manejar los cursores de tiempo. No sé si ubicarme, por ejemplo, en este punto. Fíjense en esas dos banderas. Y, por ejemplo, creo que ahí se me movió la señal, creo.
Sí, no, que no se me queda quieta. Ahí también podríamos hacer revisión de escalas de tiempo, es decir, perdón, de medición con cursor. Ejemplo ahí, bueno, ahí alcancé a medir medio un ¿qué? Un medio ancho de pulso. Entonces la diferencia de ese ancho de pulso estaría como por acá. Dice 1.042 milisegundos. Bueno, ejemplo. Este es entonces el otro osciloscopio, pero pues creo que es más chévere hacerlo con el osciloscopio que estábamos trabajando. Pero este también lo pueden utilizar. ¿Listo? Cerremos ahí. Entonces la conexión a tierra es como la que ven ahí. Todo debe estar conectado a un punto a tierra. ¿Listo? Entonces, para eso, si van a utilizar este osciloscopio, el punto a tierra es conectado o irá conectado a donde está el signo negativo. Y para el que dice Tektronix es para donde dice G. ¿Listo? Este que dice G directamente tiene que ir conectado a un punto a tierra. Recuérdenlo, es una conexión que debe haber en común entre el circuito y el elemento. Entonces, esta tierra a la final es como si todos los cables fueran o una gran cantidad de cables de medida van a ir a ese punto de tierra. ¿Listo? Les voy a mostrar el osciloscopio, no sino el generador que aparecía por acá. Bueno, aquí hay otro tipo de ¿qué? De instrumentos de medida para la parte de circuitos digitales, para por ejemplo, la parte de medición de gráficas en el tiempo, en el dominio frecuencial es este de acá que se llama el bode plotter. Ese les grafica a ustedes en el dominio de la frecuencia, como les había mostrado en el osciloscopio. Ese es mejor que este, digámoslo así. El contador de frecuencia, entonces, este directamente, si no estoy mal, pues es como un verificador o nos dice qué frecuencia tiene pues una señal. Voy a hacer el ejercicio con este. Entonces, ejemplo, acá la voy a poner en la señal en donde se supone que yo quiero determinar la frecuencia. Y acá directamente me va a dar una medida en cuanto a la frecuencia del periodo, pero pues es casi la misma función en cuanto a lo que está haciendo el osciloscopio. Entonces, por ejemplo, no me está mostrando nada. No, no creo que ese no era. No, quitemos ese elemento. Creo que era otro. Distorsión, espectro. No, no recuerdo cuál era. Pues yo pensaba que era este, pero no. Frequency, vendémosle periodo. Acoplamiento, dejémoslo pulso. Pulso. Y dejémoslo. A ver si es que estoy haciendo algo mal. No, no nos muestra nada ahí. Pues debería mostrarnos ahí ese contador de frecuencia de la señal, pero no lo está haciendo. No sé si de pronto sea porque la señal, si ustedes se fijaron, la señal tiene un, ¿qué? Un ancho de pulso diferente, no es un ancho de pulso de 5, o sea, no tiene el mismo ancho de pulso, digámoslo así, de subida y de bajada que el otro ancho de pulso, es diferente. Entonces puede ser por eso, no tiene el mismo ancho de pulso. Veamos el generador. Entonces el generador, este es parecido a lo que tendríamos en el laboratorio, algo parecido, pero no del todo. Entonces, esta vendría a ser la pantalla que les estaba mostrando allá pues en la diapositiva. ¿Qué funciones tenemos? Entonces tenemos la opción de este punto que dice output, es la salida, es decir, aquí ustedes conectan o conectarían otro cable y se visualizaría la gráfica. Entonces, ejemplo, veamos acá
queremos una señal en cuanto a frecuencia, o bueno, dejémosla en amplitud. Esta perilla lo que nos permite es hacer una variación de, digamos, ejemplo, ahí es una señal en cuanto a amplitud de voltaje. Entonces yo con la perilla me muevo y me está cambiando el orden ahí de, pues, de esa señal. Pues yo me puedo mover con estas flechas y cambiarlo, por ejemplo, ahora a la unidad más grande. Entonces, me devuelvo acá. Bueno, pues ahí lo cambio, pero se ve como lento, lento. Puede ser un voltaje positivo, puede ser un voltaje negativo. Pero pues yo quiero es un voltaje positivo. Ejemplo, entonces ahí tengo 5 voltios. Ahí puedo ir disminuyendo, disminuyendo. Entonces, por ejemplo, si me paso de los voltios a los milivoltios, me aparece en este orden. Entonces ya me aparece, ya no me aparece en la cifra más grande, sino en la segunda más grande. ¿Listo? No recuerdo hasta cuál es la máxima cantidad, creo que es hasta 5 voltios, que podemos tener una señal de voltaje. Eso en cuanto a voltaje, ejemplo. Dejémosla en, bueno, 4, 5 voltios. En frecuencia. En frecuencia el problema que veo es que no nos está mostrando la medida en frecuencia, nos la está mostrando es en voltios. No, no la está mostrando en hertz. No, no la está mostrando en hertz. No sé por qué. Eso es en cuanto a voltaje. Las formas de onda que tendría este generador entonces son estas que ven. Pues no las veo acá tampoco. Estas son otras formas de onda diferente. Estas son de modulación. Pero esas no las iremos a utilizar, bueno, para esa partecita para esta partecita de generación de ondas. Las ondas que ustedes ven acá, bueno, creo que esta debe ser una sinusoidal, esta una cuadrada y esta una de tipo diente de sierra. Y ya propiamente aquí el generador les está mostrando pues una serie de medidas, digamos dice hertz, kilohertz y megahertz. Esa ya vendría a ser la medida en cuanto a nivel de la frecuencia como tal que tendríamos en el dispositivo, en la señal. Voy a tratar de graficar una acá como para entender más este generador porque no lo había visto de esa manera. Entonces, por ejemplo, tendríamos que conectar, aquí dice 50 ohms. Aquí tenemos que conectar dos cosas. Lo que viene a ser la salida y una tierra. Entonces, por ejemplo, una salida que venga a este osciloscopio en el canal 3 y la otra que vaya directamente a tierra. Entonces, por ejemplo, a tierra vendría a ser, puede ser este de acá. ¿Listo? Voy a volver a correr la simulación. No sé si sería por eso, que no nos dejaba trabajar en frecuencia. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Y simulamos. Voy a desaparecer las otras, pero fíjense algo extraño. Cuando conecté el generador, ¿qué pasa con las formas de onda que teníamos? Parece ser que tienen algún tipo de distorsión. Las formas de onda se nos distorsionaron completamente al agregar ese generador. Eso no debería ocurrir. Si ocurre, pues puede ser porque hay algún tipo de mal interconexión o porque tenemos una señal de ruido. Voy a quitar las dos formas de onda y dejamos esta a ver qué nos muestra. Bueno, por ejemplo aquí me dice que hay un error. Voy a decirle que si puedo resolver, que si puede resolver este problema automáticamente, sí. Este simulador tiene algo que se llama como un analizador de errores o analiza errores, por ejemplo, en cuanto a conexiones, una mala interconexión
o algún tipo de circuito que puede ser, digamos, el tiempo de simulación puede ser muy grande. Entonces no hace la simulación, sino nos lo muestra como un tipo de error. Digámoslo ahí, bueno, ahí se va a quedar un poquito hasta que verifique cuál puede ser el error. Voy a cerrar acá. Porque no sé cuánto se demoré. Y revisamos nuevamente el osciloscopio. Bueno, vamos a hacer otro cambio acá. Porque no estoy seguro si es eso. Parece ser que esto tiene como una interconexión ya a tierra. Entonces solamente dejamos este loquito. Fíjense en la posición de los dos conectores. Dice sin y dice out. La salida pues debe estar en este segundo. Entonces solamente vamos a dejar esta salida y la mando a 3. Y no más. Entonces nuevamente corremos. Y nos vamos al canal 3. Fíjense que ahora sí apareció algo. No sé si ustedes ven esa forma de onda. Pues parece ser una forma de onda cuadrada. Pero tiene una serie como de, ¿cómo les digo yo? Como una serie de picos cuadrados ahí. No, tras me generó error. No sé si sea ya propiamente error, pero de acá, de este tipo de dispositivo, el Agilent. Miremos otro generador de momento. Hay otro generador más sencillito. ¿Dónde estaba? Distorsionador, generador, osciloscopio, Este es el más sencillito pues que se podría trabajar. Este sí nos dice cuál es la conexión a tierra y cuál es la conexión de la señal. Entonces ahí directamente pues es más sencillo manejarlo porque aquí sí nos dice bien cuáles son las formas de onda. Entonces puede ser una forma de onda sinusoidal, una forma de onda triangular, esto diente de sierra, y una forma de onda cuadrada. Entonces hagamos la conexión de este generador al osciloscopio. Entonces por ejemplo yo quiero este más, lo envío por ejemplo a la 3. Quitemos este de acá. Y este menos lo envío a tierra. ¿Listo? Vamos a verificar o a visualizar una forma de onda sinusoidal. Entonces sinusoidal, waveforms, y le dejamos una, dice frecuencia 1 Hz. Dejémosla a 10 Hz. Amplitud del voltaje pico es de 10 y un offset de 0 voltios. Entonces, ahí la simulo. Doble clic. Y parece ser que ahí, bueno, ahí está pasando algo. Veamos, démosle autoset. Ahora sí. Entonces voy a quitarla al canal 1, la del canal 2 y subimos esta de acá. A ver, entonces, vamos a disminuir la frecuencia. Aumentar los voltios por división. Listo, ahí tenemos una forma de onda sinusoidal. Podríamos cambiarlo acá en el generador. Entonces, por ejemplo, dejémosla, ejemplo, 100 Hz. Profe, ¿no tendría que ir conectado el común a tierra? ¿Por qué o al menos no tendría que ser el común? Sí, es que ahí está en común. Este de acá. No, o Menos. sea, el común no es negativo, sino el común, no el com, Ah, este com. no el no. Sí, Ah, sí, ya, señor. qué pena, sí. Creo que puede ser por eso. Ya. Espérenme un momento ahí. Com. Dejémoslo acá. Ya lo coloco acá. Voy a volverla a simular ahí, a ver. Sí, parece ser que ya. Es que ese generador tiene un con y tiene un menos, pero pues ese menos estaría casi cumpliendo la misma función del punto común. Aumentemos ahí el tiempo por división.
Creo que sí, es ese punto común. Entonces fíjense que ahí está la forma de onda. Ahí ya apareció. Vamos a Measure y verificamos la frecuencia de la señal. Entonces seleccionamos el canal 3 y la frecuencia de la señal. Nos dice que es de 100 Hz efectivamente. Y verifiquemos en ese canal, ¿dónde está? Verifiquemos otra medida. Entonces, por ejemplo, vamos a verificar la amplitud. Entonces, canal 3. Ahí, bueno, ahí nos está mostrando periodo 10 milisegundos. Promedio de la señal, casi 0 voltios. Entonces, como les decía, pues tiene los mismos valores tanto en los ejes, en el componente positivo como en el componente negativo. Voltaje pico a pico, fíjense del voltaje pico a pico. Entonces, el voltaje pico es de 10 voltios. Entonces, este de acá sería 10 voltios. Pero de aquí a acá tendríamos otro voltaje de 10 voltios. Entonces, en total sí son 20 voltios. Sí está bien. Ciclo RMS, eso es la medida en cuanto a la señal RMS. Voltaje mínimo menos 10 voltios. Voltaje máximo 10 voltios. Tiempo de elevación 3.07 milisegundos. Fall time 2.61 milisegundos. Sí, esta está bien. Cambiamos acá las formas de onda. Entonces, ejemplo, vamos a dejarla con una diente de sierra. Entonces, fíjense la diente de sierra que pasó. Ahí cambió la forma de onda. Pero tiene la misma frecuencia. Acá hay algo que se llama el ancho de, digámoslo así, el ciclo útil o el ancho. Entonces, el ancho vendría a ser este espacio que ustedes ven acá de AutoSet. Vendría a ser el ancho de la señal como tal. Voy a subirla nuevamente. Listo. Digámoslo así, este ancho desde... Ay, ¿dónde está el pause? Acá. Este ancho, digámoslo, desde aquí hasta acá. Pero eso es más aplicado a las formas de onda cuadradas. Es decir, voy a cambiar la forma de onda acá. Entonces, en las ondas cuadradas, el ancho vendría a ser esto de acá. Ese es el duty cycle. Vamos a cambiar el ancho para que vean qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, ahí está el 50%. Entonces, el 50%, ¿qué quiere decir? Que esta medida y esta medida en cuanto a tiempo son las mismas. Entonces, voy a aumentarlo. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que va a pasar al aumentarlo. Entonces, al aumentarlo, fíjense qué pasó. Digamos 80%. Se aumentó acá el tiempo en este flanco, pero acá en este se disminuyó, ¿no? Si llegamos al 100%, lo que vamos a observar casi es aproximadamente una línea recta. Y esto es un tiempo muy pequeñito, o sea, es como si fuera un voltaje casi constante. Y si hacemos el efecto contrario, es decir, si nos devolvemos al 50%, pues la misma forma de onda. Y ahora va a ocurrir todo lo contrario. Ahora vamos a hacer este pulso más pequeñito. Entonces disminuimos el ancho de pulso. Ahí lo estoy disminuyendo, casi hasta llegar, bueno, lo mismo, casi un voltaje fijo. Acá llamémoslo así, un pico, pero es casi el 1%. Entonces el ancho de pulso lo que nos permite es variar ese ancho en cuanto a la señal o el pulso de la señal. Más adelante ustedes verán eso en una aplicación que se llama control del ancho de pulso por la técnica del PWM. ¿Eso para qué se utiliza? Eso se utiliza, por ejemplo, para controlar la velocidad en motores o por ejemplo, controlar a nivel de un transistor MOSFET una señal. ¿Listo? Entonces, eso es como, estamos haciendo ahí algo como de PWM o se llama modulación por ancho de pulso. ¿Listo? Y acá ya directamente, si yo quiero disminuir la amplitud entonces de la señal, ahí están voltios, voltaje pico, o aumentar la amplitud de la señal. Este es un generador pues perfecto, ¿no? O ideal. Esto no, en la vida real un generador casi nos daría
si no estoy mal, un voltaje máximo a una amplitud máxima de casi 20 voltios pico a pico. Pero nosotros no podríamos llegar a tener más voltaje, o sea, un voltaje grande no. Casi un voltaje de 20 voltios pico a pico, 10 voltios, pero pico a pico. ¿Listo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, una preguntita, digamos, ¿de qué sirve, digamos, enviar señales desde, valga la redundancia, el generador desde un circuito como tal, si el mismo circuito, digamos, me las va a mostrar en el osciloscopio como lo hicimos ahorita? O sea, ¿qué funcionalidad como tendría? Porque lo que pasa es que todos los circuitos, o sea, ejemplo, yo no puedo tener un circuito donde dependa necesariamente siempre de la, digámoslo así, del generador. Es muy, digámoslo así, dispendioso hacerlo. Entonces, ejemplo, si ustedes ya van a hacer una aplicación integrada, entonces una aplicación integrada, ¿qué es? Necesariamente ya puede ser en algún tipo de aparato, algún tipo de circuito electrónico cerrado. ¿Qué es más útil hacer? Implementar el circuito que construye esa misma función o tener el aparato hasta que realicemos las conexiones con el generador y meter los cables y tener eso listo. Entonces, es más fácil, por un lado, hacer la aplicación o hay circuitos que nos permiten generar formas de onda. Pero atención a esto, es a veces un poquito complicado. Ejemplo, generar una forma de onda sinusoidal con un tipo de circuito como el que tienen acá es casi imposible. Hay que hacer una serie de configuraciones, arreglos y es un poco más complejo. Entonces en la parte de laboratorio pues es más fácil, si yo quiero verificar una aplicación, pues directamente utilizar el generador de funciones. Entonces el generador de funciones como instrumento electrónico más que todo se utiliza para la parte de pruebas, ¿sí? Pero ya para una aplicación donde yo tengo que presentar algún proyecto, como les comentaba, si yo tengo que ejemplo, directamente hacerlo con un, por ejemplo, controlar la velocidad de un motor o controlar la intensidad de brillo de un LED con un MOSFET, pues ya no es útil hacerlo con un generador de señales. Ya lo que tengo que hacer es implementar directamente un circuito que me permita generar esas señales. Entonces puede ser este circuito y más adelante ustedes verán que hay otros circuitos que implementan esas señales. Entonces, ejemplo, ya un microcontrolador, puede ser una FPGA o una tarjeta electrónica, un Arduino, una Raspberry, perfectamente ustedes pueden hacer o generar estas formas de onda. Entonces, como les digo, el osciloscopio es como un elemento, pero de prueba a nivel de laboratorio. Que el osciloscopio, el generador que nos permite hacer barridos en cuanto a frecuencia y también en cuanto a amplitud. Yo tengo este circuito, pero si yo quiero generar ahora, ejemplo, yo quiero variar, puede ser la frecuencia de la amplitud, pues tendría que hacerle alguna modificación, ¿no? Para conseguir ese tipo de función. Entonces, más que todo es como para utilizar el instrumento y ustedes hagan sus tests o sus pruebas. ¿Listo? ¿Sí quedó clara esa parte? Más o menos. Más o menos. Sí, o sea, pues el generador es ese instrumento ustedes lo van a encontrar en todos los laboratorios, ¿sí? Pero es que el generador tiene más funciones. El generador nos permite generar barridos en frecuencia, nos permite generar, también se pueden hacer pruebas para circuitos digitales, para probar circuitos digitales. Eso también nos lo permite hacer el generador de funciones. No solamente generar funciones, sino como tal, implementar otro tipo de test. ¿Listo? Bueno.